Saludos cordiales para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto encuentro, donde vamos a desarrollar el contenido número 4 de nuestro postdoctorado en Filosofía e Investigación en el Seminario 2, titulado Filosofía de la Antigüedad a la Edad Media. En los capítulos anteriores, unidades anteriores, desarrollamos un poco la definición de filosofía, evolución del pensar filosófico en su transición del mito a la razón, la filosofía clásica griega en Platón y Aristóteles, el comienzo de la Edad Media, la llamada Edad Media, especialmente con los dos pensadores más importantes del medioevo cristiano, como lo son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y la influencia del pensamiento de estos autores a lo largo de la historia. Y sin duda alguna se mantienen estas dos líneas paralelas. Yo las comparo con dos líneas paralelas en el tiempo, desde Parménides y Heráclito, Platón y Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, los racionalistas, los empiristas, los materialistas, los idealistas, y las corrientes paralelas que han venido surgiendo a lo largo de los años. Específicamente, estas dos líneas paralelas en el tiempo son las dos visiones idealista y materialista, subjetivista y objetivista, realista en el sentido aristotélico e idealista en el sentido platónico, y se han mantenido a lo largo del tiempo paralelas, no se cruzan, no se entrelazan, no se niegan, están allí, se complementan, se aceptan, porque terminan convirtiéndose, por el desarrollo tecnocientífico, filosófico, científico de las ciencias sociales, como es la investigación o el enfoque cualitativo, y las ciencias naturales bajo el enfoque cuantitativo. Esas son las dos grandes visiones de la investigación. Se investiga bajo dos enfoques, dos miradas, dos visiones. Un enfoque en la investigación cualitativa y un enfoque en la investigación cuantitativa. Cada una posee su propia ontología, es decir, su propia forma de ver la realidad. Cuando decimos que poseen su propia ontología, nos estamos refiriendo a ese primer aporte que hizo Parménides en su poema de la naturaleza, porque fue él quien implementó este concepto, de tal manera que cuando hablamos de ontología, el prefijo on hace referencia al presente indicativo de aquello que está siendo. Eso significa que tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo poseen una ontología, una manera de ver la realidad,
Para el enfoque cuantitativo, la realidad es objetiva, la realidad es trascendente, está allí, fuera de mí. De tal manera que entre yo y las cosas se establece una relación de sujeto-objeto. Mientras que la ontología cualitativa, o en la ontología cualitativa, la realidad es constitutiva, es el ser humano en relación con otros seres humanos quienes constituyen la realidad a partir de la percepción. Entonces hacemos hermenéutica de la percepción de la realidad desde una expresión cualitativa. Entonces podemos decir que el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo poseen su propia ontología, su propia realidad. Repito, la realidad ontológica en la investigación cuantitativa es trascendente del sujeto al objeto, mientras que el enfoque en la investigación cualitativa es constitutiva, depende de los seres humanos que intervienen en el proceso de investigación, estableciéndose una relación entre un sujeto y otro sujeto. Esto no se queda allí, sino que ambos enfoques que poseen su propia ontología también poseen su propia epistemología. Y decir que poseen su propia epistemología, tenemos que desentrañar el significado de episteme, tratado sobre el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la realidad. Eso significa que el enfoque en la investigación cuantitativa posee una epistemología objetiva, real. No podemos negar que existe una realidad fuera de nosotros. Y esa realidad está allí y nos dice, nos comunica algo. Mientras que el enfoque, la ontología en el enfoque cualitativo posee también una epistemología. Esta epistemología es una epistemología subjetivista, porque surge de la relación intersubjetiva de los actores sociales que intervienen en el proceso de investigación, porque es una relación de un sujeto con otro sujeto. Pero no es suficiente esto. Sabemos que hay dos enfoques en la investigación, que hay un enfoque cualitativo y cuantitativo, que ambos poseen una ontología, que ambos poseen una epistemología, pero necesitan de un método. En la investigación cualitativa, el método es positivista, el método positivista de Auguste Comte. Y ese método positivista es igual en para aplicar, es idéntico, igual en todas aquellas ciencias o ramas del saber cuantitativo. Mientras que en el enfoque cualitativo no hablamos de un método en el sentido específico, sino que hablamos de diferentes paradigmas.
el paradigma en la metódica cuantitativa es el positivismo o positivista, mientras que en la investigación cualitativa, la metódica, los paradigmas en la investigación cualitativa varían. Podemos hacer referencia, por ejemplo, al método dialógico socrático. Podemos hacer referencia al método o al paradigma hermenéutico. Podemos hacer referencia al paradigma dialéctico. Podemos hacer referencia al paradigma etnográfico. Podemos hacer referencia al paradigma fenomenológico. Podemos hacer paradigma al estudio de casos. Podemos hacer paradigmas, investigación bajo el paradigma metódico de la crítica, de la teoría crítica. Podemos hacer investigación a través de la metódica del paradigma etnográfico. Y así, de tal manera que hay una diferencia entre el paradigma positivista, que es idéntico para todas las ciencias naturales, y los paradigmas en la investigación cualitativa, que varían dependiendo de lo que se va a investigar. El paradigma de historia de vida, por ejemplo. La investigación acción participativa. Esto nos da una visión de lo que venimos hablando desde los griegos hasta la Alta Edad Media, hasta el humanismo, producto de la reflexión, del análisis, etc. Pero que lo podemos aplicar porque esto emerge, este análisis, este esquema emerge con los aportes ya en el siglo XX de la Escuela de Frankfurt y el desarrollo de las ciencias sociales gracias a Wilhelm Wittgenstein en el uso del lenguaje, gracias a Gadamer en su obra Verdad y Método, y todos los autores que participaron de manera directa e indirecta en los 4 momentos de la Escuela de Frankfurt, o la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Todo esto generado por la reflexión y el análisis que nos llevan necesariamente a preguntarnos sobre la necesidad de un pensar crítico, de un pensar liberador que emerge de la realidad histórica, social, latinoamericana, nuestra. Es posible un investigar, un conocer, un pensar nuestro desde América Latina. Ese es el gran reto al que nos invita la filosofía y la investigación. No se trata de negar la existencia de un pensamiento filosófico europeo, eurocéntrico, helenocéntrico, sino de estar consciente de esa realidad histórica, de los grandes, del aporte o de los aportes de grandes pensadores eurocéntricos y que llegaron a nosotros a partir de la imposición de
la llamada conquista. A partir de 1492 cambia, producto de la invasión, conquista, despojo, imposición, eliminación, sustitución de maneras de pensar, de maneras de ser, de maneras de obrar, sobre todo pensar, hacer, decir. Esto no es una cuestión de capricho, sino una invitación como pensadores, como investigadores, como hombres y mujeres que hacen filosofía, que piensan desde un horizonte distinto al horizonte eurocéntrico, para comenzar a pensar desde nuestra realidad histórica, social, política, económica. De tal manera que podemos decir críticamente que la modernidad, colonialidad, no es posible la modernidad sin la colonialidad y viceversa. Y esta influencia impuesta en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestro pensar, se nos impuso de tal manera que estamos pensando o hemos estado pensando nuestra realidad a partir de la visión del pensar, del decir y del hacer de Europa. Un pensar helenocéntrico, un pensar eurocéntrico. Repito, no se trata de que de ahora en adelante no vamos a leer más ningún autor europeo, porque es absurdo. Recibimos esa herencia cultural en nuestra formación académica, desde la escuela, desde preescolar hasta la universidad. Y nos atrevemos porque un pensar filosófico, un investigar filosófico que no sea crítico, es un investigar que se queda en el sistema intrasistémico. Para que sea crítico debe ser transsistémico, es decir, más allá del sistema que se nos ha impuesto desde 1492. Y hoy la invitación es a pensar desde el nosotros, desde el aquí y el ahora, desde nuestro horizonte histórico, cultural, político, educativo, pedagógico, etc. Es una invitación y es un reto. No es fácil, porque no se trata, repito, de un pensar que niega, está allí. Lo que podemos hacer es una crítica, una reflexión filosófica crítica de un investigar para transformar, para cambiar el pensar, descolonizando el pensamiento, para decir en el discurso argumentativo desde un horizonte distinto, y para el hacer, que no es otra cosa que el transformar nuestra propia realidad a partir de nuestro horizonte vital, de comunidad, del nosotros y nosotras en comunidad. Esto, por supuesto que no es un hobby, es una invitación de un pensar, de un investigar crítico, filosófico,
emancipador, liberador, transformador. Los invito entonces con el material de apoyo que vamos a colocar o que está en la plataforma, leer, investigar y construir nuevos discursos, nueva teoría sobre nuestra realidad histórico-social. De momento ha sido un honor para mí compartir con ustedes este curso, este seminario de filosofía en nuestro postdoctorado en filosofía e investigación con nuestro seminario Filosofía de la Antigüedad a la Edad Media. Se trata entonces de invitarlos, de continuar investigando en este postdoctorado, que es precisamente un postdoctorado en filosofía, un pensar investigando. Ha sido un honor. Muchas gracias.